¿Ya? Y cuando grabes te va a aparecer un mensaje que tienes que sacar ahí. Perfecto, ya. Y recuerden que en la casa pueden escribir en el chat. Sofía está atenta. Hoy día no nos acompaña Carla, nos acompaña Sofía. Para sus consultas. Ya. Entonces, ayer nos pegamos un salto enorme porque introdujimos la noción de límite. Entonces, para introducir la noción de límite, primero hablamos de lo que era una sucesión, ¿cierto? Y que era una sucesión, una lista infinita de números. No cualquier lista infinita de números, porque alguno de sus compañeros me dijo, bueno, los números que hay entre 0 y 1. Si yo miro todos los números que hay entre 0 y 1, una de las maravillas de la acústica de las salas es que el profe puede identificar perfectamente quién está hablando. Si yo miro todos los números que hay entre 0 y 1, esos son muchos más que los naturales, entonces no son una sucesión. Pero cualquier lista, porque eso es lo otro, yo no puedo hacer una lista de los números que hay entre 0 y 1. Podríamos hacer una charla súper divertida de eso, pero no es el tema de hoy. Porque hacer una lista significa que yo puedo partir por uno, colocarlo en primer lugar, después colocar otro, después colocar otro, después colocar otro, y cualquier lista infinita necesariamente va a ser línea a línea, entonces como cada línea yo la puedo pensar que está asociada a un natural. Si somos estrictos en lo que significa una lista, las listas infinitas son solamente indexadas por los naturales y por lo tanto son solamente las sucesiones. Cualquier sucesión es una lista infinita, ¿ya? Los números entre 0 y 1 no forman una lista infinita. Son otra cosa, otro tipo de infinito, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ahora, yendo mucho más concreto, simplemente va a ser una función que va de los naturales a los reales y que uno la puede escribir así, como una tablita. Yo coloco, mira, para cada natural voy a decir cuál va a ser el valor de xn. En este caso era la sucesión donde el valor de xn era n, súper fácil. O veíamos el caso de los pares, o veíamos el caso de los múltiplos de 8. Gracias. Ahora, es fundamental que no nos interesan todos los tipos, todas las posibles sucesiones, porque hay algunas sucesiones que se van a portar mal, ¿no? Que como dicen mis niños, se ponen locatelis y se van a cualquier parte. Sino que nos van a interesar las sucesiones que en algún sentido se van estabilizando a medida que pasa el tiempo. ¿Ya? Creo que te falta silla. Saca una silla del pasillo. Trae una silla del pasillo. ¿Ok? Entonces, eso, estabilizarse, es lo que veíamos, por ejemplo, acá con esta sucesión definida de forma inductiva, que palabra más sofisticada para decir que el valor en un momento depende de los valores anteriores. En este caso, el valor en el tiempo n más 1 depende del valor en el tiempo n, y le agregamos 1 partido por toda la n. Y esta cuestión que se ve súper exótica, simplemente simbolizaba la idea de que yo parto de un medio, le sumo un cuarto, después sumo un octavo, después sumo un 16avo, después sumo un 32avo, después sumo un 64avo, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno ve que esta SN, entonces, esta suma, porque al final SN es porque se llama SN porque es la suma de este tipo de números, de las potencias de un medio, se estabiliza, no se sale del cuadradito, porque yo siempre estoy agregando la mitad de lo que falta. Pero por otro lado, como este proceso yo lo puedo hacer hasta el infinito, ya discutimos harto de lo que era el infinito, me doy cuenta de que a medida que pasa el tiempo cada vez voy llenando más y más y más y más. ¿Lo lleno completamente alguna vez? No, porque como dice la paradoja de Zenón, ¿conocen la paradoja de Zenón? Zenón dice que cuando yo disparo la flecha hacia el arco, o sea, perdón, la flecha hacia el objetivo, hacia la diana, para llegar allá tiene que primero recorrer la mitad. Después tiene que recorrer la mitad de la mitad. Y como siempre va recorriendo la mitad de la mitad, la flecha no llega nunca, ¿no? Esa es una paradoja que propuso Zenón, que era un matemático griego de la Grecia antigua. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que si bien eso, como acá, uno dice, nunca cubre entero el 1, uno se da cuenta que me puedo acercar tanto como yo quiera. Entonces, como me puedo acercar tanto como yo quiera a 1, yo voy a decir que esta sucesión SN converge a 1.
Nunca toma el valor 1, pero se parece a 1 tanto como uno quiera si uno está dispuesto a esperar lo suficiente. Ya. Eso lo definimos formalmente de la siguiente manera, diciendo que una sucesión va a converger a L, lo que vamos a notar así, lo que vamos a notar así. Ayer usé otra palabra que después me decían, que va a tender a L también. Uno puede decir que tiende a L, converge a L, se aproxima a L, se estabiliza en L. Distintas palabras que podrían surgir, pero que son más o menos precisas, pero para decir lo mismo, cuando, si ese L es un número real, cuando a partir de algún minuto, no importa lo cerca que llegara a estar, ese epsilon es para todo epsilon, entonces tiene que ser cierto cuando epsilon vale 100, cuando epsilon vale 1, cuando epsilon vale 0.1, cuando epsilon vale 0.0.0.0.0.0.1, y también cuando vale 0.0.0.0.0.0.01. No sé si me entienden. O sea, realmente, no importa el epsilon que ustedes tomen, tiene que ocurrir que a partir de algún momento en adelante, todos los términos de esta sucesión están a distancia menor que epsilon de L. Y estar a distancia menor que epsilon de L significa estar en esta ventanita alrededor de L, aproximarse a L. En el caso de la sucesión SN que veíamos recién, el L era 1 y yo me aproximaba desde abajo. Nunca me pasaba, ¿ya? Entonces siempre estaba en este pedacito de la ventana, pero la definición es un poquito más flexible e incluye que uno podría llegar por arriba o por abajo. Ya, los casos para decir que una sucesión se va a infinito, es que supera cualquier cota si espero lo suficiente, y para decir que se va a menos infinito, es decir que supera cualquier cota por abajo si espero lo suficiente. ¿Ya? Ok. Entonces, ayer demostramos por definición de que xn igual 1 partido por n convergía a 0. Después probamos, fue una prueba bonita, probamos que el límite era único. Si una sucesión converge a algo, no puede converger a dos cosas distintas una sucesión. Y también probamos lo que se conoce como el álgebra de límites. ¿Qué cosa era? Era lo que nos permitía, a partir de límites que conocemos, ir obteniendo límites nuevos. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a probar uno de los teoremas más famosos de sucesiones. Y una de las razones por las que yo creo que es más famoso es porque tiene un nombre curioso, se llama el teorema del sándwich. Entonces algo que tiene nombre de comida no puede ser malo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos dice? Dice, mire, suponga usted que tiene 3 sucesiones, ¿ya? Y que a partir de algún momento se ordenan, en el sentido de que la sucesión X está siempre por abajo de la sucesión Y y esa está siempre por abajo de la sucesión Z. De ahí para adelante, no siempre, ¿eh? Al principio cada una se porta mal, tiene su fase rebelde, no le hace caso a las otras, no importa, pero llega un minuto, a partir de algún N0 fijo, donde se cumple esta propiedad. ¿Ya? Supongan que la de la izquierda y de la derecha convergen a un límite, L, común. ¿Qué tiene que pasar con la que está al medio de las dos? También tiene que acercarse a L, o sea, si tengo que en algún minuto están siempre ordenadas, y que tengo una por arriba, una por abajo, y que se van como cerrando entre sí porque van hacia el mismo límite, la que queda al medio, ¿qué puede hacer? Tiene que ser el queso, tiene que irse a L también, ¿ya? Y eso es lo que vamos a probar. La demostración no es para nada difícil. Es súper parecida a la que hicimos ayer. Y se basa esencialmente en sincronizar los relojes. ¿Ya? A mí me encanta pensar en N como el tiempo. Y yo pensaría que el primer reloj que tenemos es N0, que nos dice que después de ese N0, estas 3 están ordenadas. ¿Ya? Pero, entonces uno dice sea un epsilon mayor que 0, siempre partimos dándonos un epsilon, ¿cierto? Yo creo que probar que para cualquiera que yo me dé en algún minuto, se cumple esto, por demostrar que existe un N0 de epsilon, ¿ya? En los naturales, tal que para todo n más grande que ese N0 de epsilon, ocurra esto. YN menos L es más chico que epsilon. Eso es lo que yo quiero probar. ¿Ok? Bueno, resulta que como XN converge a L, ¿ya? Como yo sé que XN converge a L, ¿qué es lo que me dice la definición? Si yo converjo a L, existe un momento, un reloj,
una alarma, si ustedes quieren, un temporizador. Esto es como cuando uno cocina, hay un temporizador que le va a llamar N1 de epsilon, que está en los naturales, tal que para todo n más grande que ese N1, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que xn menos L, eso es más chico que epsilon. Esa es la definición de convergencia. Ayer no lo dije, pero no sé, hay cosas que a uno le quedan iterando en la cabeza, ¿cierto? Y me decía que una forma de mirar los límites es la siguiente. Esto que está acá es un objeto que va variando en el tiempo. ¿Ya? Para cada tiempo n tiene un valor distinto. Pero cuando una sucesión converge, uno podría decirlo, interpretarlo de la siguiente manera. A partir de algún momento, xn lo puedo reemplazar por L. ¿Sí? Aceptando que tengo un error de tamaño epsilon. ¿Se fijan, no? Un error, claro, porque yo sé que xn y L no son iguales. Están a lo más distancia epsilon. Entonces yo podría pensar que esa distancia a la que están es el error que yo cometo al aproximar xn, que es algo que está cambiando, por su límite. ¿Entiendes la idea, no? Es una interpretación nomás, es solo pensar que si yo tengo una sucesión convergente, ¿cuál es la gracia de ella? Que si yo tengo que manipularla, puede ser aburrido estar calculando su valor a cada rato, y puede que a mí me interese solamente tener una estimación de su valor. Bueno, el límite es una buena estimación para el valor si estoy pensando en n's grandes. Esa es una forma de entender el límite. ¿Ok? Pero ahora, de la misma manera, miren, y esta desigualdad la voy a escribir, ¿qué significa? La voy a mover hacia la izquierda. Para decir que eso es lo mismo que decir que xn menos L es más chico que epsilon y es más grande que menos epsilon. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Que la distancia esté a menor que algo es que, o sea, perdón, que el módulo sea menor que algo significa que ese módulo es mayor que menos S y menor que la cantidad. Esencialmente lo que acabo de escribir. Pero algo que no escribimos es lo siguiente. Fíjense que esta de acá, aquí hay dos desigualdades en una. Eso es lo primero que tienen que ver. ¿Qué pasa si yo miro esa? Si yo miro esa, puedo tomar el xn y mandar el L para el otro lado, ¿no? Y si yo miro esta, puedo dejar el xn y tirar el L para el otro lado. O sea, no cuesta mucho darse cuenta que esto es lo mismo que decir que L menos epsilon es más chico que xn y que eso es más chico que L más epsilon. ¿Sí o no? Y acá está lo que les estaba diciendo antes. Si n es suficientemente grande, xn lo puedo aproximar por L, sabiendo que estoy cometiendo un error a lo más de epsilon. ¿Ya? Ok. Por otro lado, déjenme, me falta papel. Vamos a poco. Esto acá. Esta copiar. Por otro lado, como borrar la pizarra, estoy borrando la pizarra. A ver. Yo también sé que Zn también converge a L. A ver si ahora alguien me lo dice. ¿Qué significa eso? ¿Que Zn converge a L? No. Solo pensemos en la definición de convergencia. Zn está convergiendo a L. ¿Qué significa eso? Sí, pero me estás diciendo un sinónimo de lo que estoy diciendo. Estoy preguntando qué dice la definición. La definición dice que para que converja, ¿qué tiene que ocurrir? Significa que existe un N2 de epsilon en los naturales. Recuerden, las definiciones son el credo. No hay que inventar nada, está todo ahí. Solo hay que volver a ellas. Tal que para todo n más grande que ese N2 de epsilon, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que Zn menos epsilon es más chico que, perdón, menos L es más chico que epsilon. Pero de la misma forma que yo
esto lo convertí en esto, puedo convertir, esto va a ser lo mismo que decir que L menos epsilon es más chico que Zn, y eso es más chico que L más epsilon. ¿Ya? Entonces, fíjense que tenemos tres temporizadores. Tenemos mejor le voy a colocar acá un n tilde porque ya tenía ocupado el n0. Tenemos un temporizador que es el momento donde se empieza a cumplir esta desigualdad. Tenemos un temporizador que es donde esto es cierto. Y tenemos otro temporizador donde ocurre esto. ¿Qué pasa si yo espero que suenen los tres relojes? Si suenan los tres relojes después de eso, está pasando todo simultáneamente, ¿no? Está pasando esto y está pasando esto. Entonces, lo que voy a decir ahora es que sea n tilde de epsilon como el máximo entre el n0 de la hipótesis, el n tilde 0 le puse, ¿cómo le puse? Ah, no, n1, perdón. El n1 y el n2. Si espero todo ese tiempo, para cualquier momento posterior, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que xn va a ser más chico que yn, va a ser más chico que zn, ¿cierto? Pero fíjense que zn, lo tengo aquí, zn es más chico que ¿qué cosa? Que L más epsilon, ¿no? Entonces yo podría decir esto es más chico que L más epsilon. Y el xn es más grande que L menos epsilon. Entonces, si ahora yo junto, fíjense que esto implica que L menos epsilon es más chico que yn, y eso es más chico que L más epsilon, pero eso es equivalente a que yn menos L es más chico que epsilon. ¿Y cuál es la conclusión final? Fíjense bien. Medí un epsilon cualquiera. Aquí me faltó un tilde. Y encontré un n tilde, tal que si yo estoy después de n tilde, yn menos L es más chico que epsilon. Y eso es exactamente la definición de que yn está convergiendo a L. ¿Ya? Entonces con eso hemos probado el famoso teorema del sándwich. Pero la intuición la tienen súper clara. Si tengo dos cosas que se van cerrando, cualquier cosa que está entre medio tiene que irse al mismo punto. No hay otro caso, ¿cierto? Ya. Ok. Ayer les mencionaba la idea de sucesión acotada. ¿Qué cosa es una sucesión acotada? Es simplemente una sucesión que a partir de algún momento, fíjense en esto, la condición es a partir de algún momento, se queda en alguna banda. Está entre m chica y m grande. ¿Ok? Ahora, eso es una sucesión acotada. Uno podría decir que estoy acotado por arriba, y eso significa que tengo algo por arriba, o que estoy acotado por abajo. ¿Ya? Eso lo vamos a saltar porque quiero llegar a cosas más interesantes. Este también se lo va a quedar de ustedes de ejercicio. Fíjense que la definición de ser acotada es que a partir de algún momento tengo algo por abajo y algo por arriba, ¿cierto? Eso es completamente equivalente a decir que mi valor absoluto está por debajo de alguna cantidad para todo n. Es un ejercicio interesante de hacer, pero se basa en la siguiente idea. Si yo estoy acotado en una banda, imagínense que yo tenía que aquí m y aquí m, y yo tenía que mi xn a partir de algún momento vivía ahí adentro. ¿Ya? No siempre, pero a partir de algún momento. Fíjense bien de que esta banda yo la puedo reemplazar por esencialmente, veo cuál de estas dos tiene valor absoluto más grande. ¿Sí? Y yo podría, por ejemplo, podría tomarle la suma de los valores absolutos, entonces por acá arriba me va a quedar m más m ambos en valor absoluto, y por abajo me va a quedar m más m ambos en valor absoluto. Y de esa forma, si esto es cierto, puedo llegar a algo que es cierto con una constante que voy a llamar m tilde,
y otra constante que es menos m tilde. ¿Sí? O sea, si esto es cierto, pasar a eso es trivial. ¿Ya? Entonces imagínense que yo tuviera una sucesión que vive en la banda menos m tilde, m tilde. Entonces esto va a ser con signo menos. Esto es menos m tilde. ¿Ok? Y supongan que tuvieran eso. La pregunta es, ¿qué pasa antes del momento en que se meten a esa banda? ¿Ya? Y la respuesta es, bueno, antes de meterme a la banda, ha transcurrido un tiempo finito. Y si ha transcurrido un tiempo finito, porque fíjense que la condición original es que a partir de algún momento, o sea, antes de ese n0 estoy hablando yo, tengo n0 valores, que n0 puede ser grande, pero no importa lo grande que sea, es finito. Es como cuando decía yo acá dentro de la sala, si yo pienso en quién es el que tiene más años, bueno, soy yo, pero incluso si no fuera yo, sabríamos que hay alguien que tiene más años, porque es una cantidad finita, es cosa de ir preguntando uno a uno, ¿cierto? Y vamos registrando hasta que vemos quién es el mayor o quién es el más alto. Entonces, siempre que yo quiero encontrar el máximo en un conjunto finito, ese es un problema teóricamente trivial, ¿ya? Entonces, esencialmente, ser acotado a partir de algún momento es equivalente a ser acotado siempre, porque en la parte finita yo siempre voy a ser acotado porque son m valores, tengo que ver cuál es el más grande de ellos, ¿ya? Pero bueno, les dejo como ejercicio estas dos cositas, porque ahora sí quiero hacer con ustedes este que está acá, demostrar que toda sucesión convergente es acotada, este se los dejé ayer, y la demostración realmente es súper sencilla. Y se basa en lo que les dije hace un rato. Si yo converjo, lo que estoy diciendo es que de algún minuto en adelante me parezco a mi límite. ¿Sí o no? Entonces, si me parezco a mi límite, que es un número real en este caso, no puedo ser tan grande para el futuro, ¿no? ¿Sí? A partir de algún momento, si mi límite es este nivel, no puedo valer 10 veces ese nivel muy adelante en el tiempo porque tengo que converger. Entonces, a partir de algún minuto me tengo que acercar a ese valor. Entonces, eso lo voy a escribir acá formalmente de la siguiente manera. Vamos a decir que como, no, vamos a ponerle nombre a las cosas, sea xn una sucesión convergente a L en R. Entonces tenemos una sucesión convergente en número real. Bueno, yo sé que existe algún momento tal que para todo momento después de ese n0, xn menos L es más chico que lo que yo quiera, entonces voy a colocar que es más chico que 1. Tomo epsilon igual a 1, porque con eso me basta, puedo colocar ahí cualquier número, da lo mismo, porque fíjense que esto me dice, dijimos que esto era lo mismo que decir, que menos 1 es más chico que xn menos L más chico que 1, y esto me dice que L menos 1 es más chico que xn es más chico que L más 1. Y fíjense qué es lo que logramos. Para todo n, después de algún momento, xn está entre dos valores fijos, está en una bandita. Entonces es acotada. ¿Ya? Ya, perfecto. Vamos bien, vamos bien, vamos a poder probar el número E. Permítanme hacer una pequeña pausa. Ponle pausa a la grabación. ¿Cómo voy a saber que la asociación converge? Porque si yo quiero usar la definición para probar que algo converge, ¿qué necesito saber? ¿Qué es el límite? Tengo que saber cuánto vale L. ¿Por qué yo puedo probar que 1 partido por n se va a 0? Porque uno dice, bueno, 1 partido por n, L está creciendo, eso se va achicando. Uno adivina, a uno se lo dijeron, uno transmite a los demás que es cierto, entonces al final es una propagación de un conocimiento previo. Pero si yo no supiera que 0 es el límite, ¿cómo lo podría probar? Si no fuera obvio que 0 es el límite. Entonces, ahí nos damos cuenta que de nuevo el problema de existencia es no trivial. En matemática el problema de existencia siempre es no trivial. Porque que exista el límite, ¿cómo lo sé si solo veo la sucesión? Porque hay sucesiones que tienen fórmulas complicadas.
¿Ya? De hecho, la sucesión que vamos a estudiar, a la que quiero llegar, que es la que define el número E, tiene esa fórmula. Yo miro eso y es súper poco evidente qué valor debería ser el límite. ¿Ya? Entonces, uno se pregunta, ¿y qué hacemos? ¿A quién llamamos? ¿Quién podrá socorrernos? No en este caso, porque la definición es la que nos hace la trampa. Y la respuesta es, bueno, los matemáticos que estuvieron antes que nosotros, hicieron su pega y buscaron casos donde uno puede saber que las cosas convergen sin conocer el límite de antemano. El caso más sencillo donde eso ocurre es en lo que se llama las sucesiones monótonas, que son las que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una sucesión monótona? Una sucesión es monótona creciente si a partir de algún momento los términos empiezan a crecer. O sea, el término de mañana es mayor o igual que el término de hoy. El término de pasado mañana es mayor o igual que el de mañana, y así sucesivamente. Y eso lo escribimos así. Para todo n, después de algún momento, xn es menor o igual que xn más 1. ¿Ya? Y monótona decreciente, lo mismo por al revés. El término de mañana es a lo más el término de hoy o menos, el término de pasado mañana es a lo más el término de mañana o menos, y eso se escribe así. Ustedes saben que n es más chico que n más 1, ¿cierto? Y eso me dice que 1 partido por n más 1 es más chico que 1 partido por n. Lo voy a escribir mejor. Yo tengo que n es menor o igual que n más 1, y eso implica que 1 partido por n más 1 es menor o igual que 1 partido por n. ¿Sí? O sea, la sucesión 1 partido por n es monótona decreciente, porque el término siguiente es siempre más menor o igual que el actual. ¿Ya? Súper sencillo, ¿no? 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 ¿Marea? No, pero ¿cómo suena? Creciente. Ah, va creciendo. Si ahí los nombres siempre en matemática trata que sean súper indicadores de lo que pasa. Entonces, por ejemplo, teníamos nosotros una sucesión Bn, voy a volver a quién era Bn, está súper atrás, por supuesto, acá no, más atrás todavía. ¿Dónde está Bn? Dios mío, era realmente un ejemplo muy anterior. ¿Va? Se me pasó Bn. Acá está. Bn es un medio a la n. ¿Ya? Entonces, Bn es igual a un medio a la n. Y fíjense que Bn más 1 es igual a un medio a la n más 1. Pero eso es lo mismo que un medio a la n por un medio, ¿no? O sea, esto es un medio Bn. Y claro, si yo un número lo divido por 2, ciertamente se me achica. Así que esa sucesión ciertamente es monótona decreciente. ¿Ya? Y acá viene un teoremazo. Redoble de tambores. Si tenemos una sucesión monótona creciente y acotada superiormente, entonces la sucesión es convergente. ¿Y cuál es la gracia? Que para saber si una sucesión es monótona, ¿necesito conocer su límite antes? No, pues necesito conocer la sucesión nomás y comparar un término con el siguiente. Para saber que es acotada superiormente, ¿necesito saber su límite antes? No, pues. Entonces, me basta con conocer la sucesión. Este teorema, la gracia que tiene es que me basta con que yo mire mi sucesión, pruebe que es monótona, pruebe que es acotada y listo, sé que va a ser convergente. Aunque no sepa cuál es su límite, pero sé que va a existir. ¿Ya? Entonces acá resolvemos el problema de existencia de límites para sucesiones monótonas y acotadas. Y la demostración es bonita. Es bonita porque nos devuelve a la primera clase. Entonces voy a definir un conjunto, voy a definir ya como xn
es acotada superiormente, ¿ya? Eso significa que existe algún m grande, tal que para todo n más grande, de hecho para todo n, porque podemos hacer este truco de mirar los términos antes, xn es más chico que este m grande. ¿Sí? Entonces, si yo llamo a al conjunto que tiene a todos los xn, tal que xn es menor o igual que m, bueno, ese conjunto de hecho contiene a toda la sucesión, pero en particular es no vacío, ¿no? Porque están los elementos de la sucesión, porque ese m lo escogí para que fuera algo que estaba por arriba de la sucesión. Pero además de no ser no vacío, todos sus elementos son menores que m, así que es un conjunto acotado superiormente. ¿Y cuál es nuestro credo máximo sobre los conjuntos no vacíos y acotados superiormente? ¿Mm? Tiene un supremo. Entonces vamos a llamar S al supremo de A. Vamos a probar que ese S es el límite de la sucesión. Entonces, yo te la pegué mal. No. Para probar, vamos a probar lo siguiente primero. Notemos, como siempre, cuando queremos probar que algo es límite, tenemos que darnos un épsilon. Sea un épsilon mayor que 0. Mejor al lado, compañero, porque si no... Ahí estamos justo al lado del compañero. Eso, ya. Démonos un épsilon mayor que 0. Existe algún xn tal que pasa lo siguiente, que xn es más grande que s menos epsilon. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque imagínense, en efecto, ¿qué pasaría si xn es menor o igual que s menos epsilon para todo n? ¿Qué me dices? Me dice que s menos epsilon es cota superior. Pero s menos epsilon es menor que s porque le estoy quitando un poquito. ¿Y puede haber una cota superior más chica que el supremo? ¿Cierto? Entonces, si pasa eso, se contradice la definición de supremo. ¿Ya? Así que sabemos que pasa esto. ¿Sí? Pero, por otro lado, nosotros sabemos que xn es creciente. Así que a este lo voy a colocar un n0, ¿ya? Para que sepan que era uno en particular. Entonces, como xn es creciente, para cualquier n que sea más grande que n0, tiene que ocurrir que xn0 es menor o igual que xn, ¿o no? Por crecimiento. ¿Qué significa ser creciente? Que los que están después de mí en el tiempo son más altos que yo. ¿Sí? Eso es. Y estamos listos, porque resulta, o sea, xn0 era más grande que s menos epsilon. Así que yo tengo que S menos epsilon, que es más chico que xn0, es más chico que xn para todo n
mayor que n0. Si saco la del medio que no me aporta nada, estaría diciendo lo mismo. Es decir, o entonces, si lo prefieren, resulta que S menos epsilon es más chico que xn, y nosotros sabemos que xn es más chico que S, porque ese era el supremo de la xn. Y si es más chico que epsilon, por supuesto es más chico que S más epsilon, porque le agregué una cosita. Pero si tengo eso, eso es lo mismo que decir que xn menos S está en una distancia menor que epsilon, que era lo que queríamos probar. ¿Por qué? Porque yo probé que para cualquier epsilon, a partir de algún momento, se cumple esta desigualdad. Por lo tanto, tenemos la convergencia. Lo que acabamos de hacer para sucesiones monótonas crecientes, existe, el supremo tiene un gemelo malvado que se llama ínfimo. Y es la menor de las cotas, perdón, y es la mayor de las cotas inferiores. Entonces, uno, como dando vuelta a todas las desigualdades y jugando a ser como el reflejado, de la misma manera uno prueba que toda sucesión monótona decreciente y acotada inferiormente también converge. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan ahora, es súper fácil probar que una sucesión definida sí tiene límite. No importa que no sepa cuál es. ¿Por qué? Porque de nuevo tengo que parto de un número. Esto es positivo, estoy dividiendo siempre por algo positivo, así que tengo solo la sucesión a n va a ser siempre positiva, así que está acotada por abajo por 0. Y como estoy dividiendo lo que tenía por un número mayor que 1, estoy achicando, así que tengo una sucesión monótona decreciente, tiene límite. Acá pasa lo mismo, esta sucesión también es monótona decreciente. Bueno, ahí estudienlo, a ver qué pasa. No digo que tenga límite, puede que no lo tenga. Ya. Ok. Eso cerraba lo que era la clase de ayer. Lo que tengo preparado para hoy, o lo que tenía originalmente preparado para hoy, es bastante. Entonces vamos a hacer como las partes más interesantes porque quiero que lleguemos al número E. No, en realidad no es tanto, no es tanto, sí. Es menos de lo que parece. Ya. Denme un segundito, voy a enchufar la corriente. Todo preparado, todo preparado. Ya sufrimos de esto el primer día. Aprendemos. Ya. Chuta, no. A ver, espera. Gracias, Sofía. Ok. ¿Alguna de ustedes ha escuchado hablar del término inducción matemática? Ya. Yo en mi infinita inocencia, porque sigo siendo muy inocente, esperaba enseñarle esta inducción matemática, pero no vamos a poder, no alcanza el tiempo. Pero les puedo hacer un ejemplo, y realmente si en inducción matemática uno entiende bien un ejemplo, de verdad entendí inducción matemática para todo. Es así de potente la inducción. Imagínense que ustedes quieren probar algo para todos los naturales. ¿Ya? Eso es como... Suena difícil, ¿no? Porque ¿cómo pruebo algo yo que es cierto para todos los números naturales? Pero, esto es como en las películas, a cada cosa que tiré, créanme que la iba a agarrar después de nuevo. En la primera clase yo les dije que los naturales tenían una propiedad fundamental. ¿Se acuerdan cuál era, no? ¿Cuál es la propiedad fundamental? Que el sucesor está en los naturales. O sea, los naturales, su gran gracia es que si yo sé que n está su sucesor que es n más 1. La inducción matemática se basa en ese principio, que dice, mira, supón tú que tú puedes probar lo que tú quieras probar, por ejemplo, para n igual 1, o 2, o 3, para algún punto inicial, que le vamos a llamar semilla. Y que después,
tú logras probar que si algo se tiene para n, también es cierto para n más 1. Eso es lo que se llama el paso inductivo. Bueno, si tú pruebas esas dos cosas, en realidad probaste que vale para todos los naturales. ¿Por qué? Porque yo lo pruebo para la semilla, o caso base. Entonces ahí tengo un punto de partida. Y después yo pruebo, de forma independiente, que para cualquier punto de partida yo puedo estirar la propiedad para el punto que sigue. Bueno, si lo tenía para la semilla, significa que lo tengo para el sucesor de la semilla, ¿cierto? Pero ahora ya lo tengo para la semilla y su sucesor. Pero yo sé que cuando yo lo tengo para alguien, sé estirarlo para el que sigue. Ah, entonces tengo también para el sucesor. Entonces, en inducción matemática, lo que uno hace es probar un caso base, una semilla, y después probar que cada vez que yo lo sé para un punto, yo sé estirarlo para el que sigue. Y eso es todo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo que vamos a probar. La familia Bernoulli fue una familia de matemáticos más o menos contemporáneos a Newton. Eran otros tiempos, había muy poquitos matemáticos en el mundo occidental, entonces entre ellos se conocían, se mandaban cartas, se proponían problemas, así como en revistas y los otros respondían. En algún minuto Newton responde a un problema que propuso uno de los Bernoulli de forma anónima, y él después respondió que ese había sido Newton, porque por la garra se conoce al león, digamos. Había cachado por la respuesta que él dio que solo podía ser Newton, pero gente de esa época. Y él probó lo siguiente, miren, que si ustedes tienen un h que sea más grande que menos 1, 1 más h a la n es siempre más grande que 1 más nh. Para cualquier n, para n100, para n200, para n5000. ¿Cómo lo vamos a probar? Lo vamos a probar por inducción. Entonces la demostración uno dice, mire, el caso base. Y eso es que vale para n igual 1. ¿Qué tengo que hacer? Escribamos la desigualdad para n igual 1. La desigualdad para n igual 1 es 1 más h mayor o igual que ¿qué cosa? Que 1 más 1 por h, o sea, ¿es cierto eso? Sí, pues 1 más h es igual a 1 más h, así que, ok, la desigualdad es cierta cuando n vale 1. Entonces ahora, supongamos que, le voy a poner un numerito, 1 es cierta para n. O sea, supongamos que eso vale para n. Veamos que es cierto también para n más 1. Veamos que vale para n más 1. Entonces, escribamos 1 más h a la n más 1. ¿A qué cosa es igual? Es igual a 1 más h a la n por 1 más h, ¿no? Y eso es lo mismo, pero fíjense que yo sé que 1 vale. Y uno me decía que 1 más h a la n era más grande que 1 más nh, ¿no? Por 1 más h. Fíjense que es muy interesante la inducción. Yo quiero probar algo y me doy permiso para usar lo que quiero probar para probar que vale para el siguiente paso. ¿Ok? Entonces es súper poderosa porque en el fondo yo quiero probar esto y tengo permiso para usarlo como hipótesis, siempre y cuando lo use como hipótesis de inducción, que es lo que estamos haciendo ahora. Y ahora fíjense bien de que eso lo puedo resolver por 1 más n más h por 1 más h vale 1 más nh, ¿cierto? Más, en el fondo multipliqué el primero por 1, ahora más h, más nh al cuadrado, ¿no? Y esto es lo mismo, puedo factorizar el h que tengo acá como 1 más n más 1 por h más nh cuadrado, ¿cierto? Ordené nomás. Y fíjense que tengo que esto es más grande que esto, que es lo que yo quiero probar, pero me está sobrando algo. ¿Qué me sobra? Este de acá, ¿no? Pero no me molesta que me sobre, porque h al cuadrado, ¿cómo es? Positivo. Entonces, si tengo que esto es más grande que esto más algo positivo, ¿qué pasa cuando borro lo positivo?
esta cantidad se hace todavía más chica, pues. Entonces, uno llega a que esto es más grande que 1 más n más 1 por h. Entonces, fíjense bien, yo sé que esto vale cuando n vale 1, y ahora yo digo, bueno, yo sé que vale para 1, veamos que vale para 2, y hago este calculito con n igual 1. Oh, perfecto, la inecuación vale para 2. La desigualdad vale para 2. Ah, ya sé que vale para 2. Entonces, vuelvo a hacer este calculito poniendo acá 2. Ah, lo puedo hacer, encuentro que vale para 3. Entonces pongo acá, poniendo n igual 3, hago este mismo calculito y me permite tenerla para n igual 4. Y como básicamente cada vez que lo tengo para un número, lo tengo también para su sucesor, eso significa que lo tengo para todos los naturales. Ya. Si quieren esta demostración, no importa que no quede tan clara porque es un método súper potente que hay que trabajar en detalle, pero les quería hacer un ejemplo de inducción. Y la gracia es que estas desigualdades de Bernoulli nos permiten calcular límites que son no triviales. Por ejemplo, yo pensaría, no sé, tal vez solo era yo, el pequeño nerd, pero alguna vez jugaron con una calculadora. Con una calculadora normal, ¿eh? De estas que tienen los dígitos sumas y que, por ejemplo, sí tienen raíz cuadrada. Eso como que casi todas las calculadoras, incluso las más básicas, traen la raíz cuadrada, ¿cierto? Y yo creo que alguna vez hicieron este juego, ¿no? De que ponían 3 por 3 o 4 por 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 4, ta, ta, ta. ¿Qué pasaba con eso? Se iba haciendo grande. Pero si uno ponía 0,8 por 0,8 por 0,8 por 0,8 por 0,8 por 0,8 por 0,8, ¿qué pasaba con eso? Se iba haciendo chico. Bueno, con la desigualdad de Bernoulli podemos demostrar que eso ocurre siempre. Que esencialmente, si tengo cualquier número que es mayor estricto que 1, cuando lo elevo a la n, o sea, cuando lo multiplico por sí mismo y por sí mismo y por sí mismo y por sí mismo, eso se va a ir infinito. Mientras que si ese número tiene valor absoluto entre 0 y 1, o sea, vive entre menos 1 y 1, pero sin incluirlos, va a converger a 0. ¿Ya? Entonces, la demostración es súper sencilla, porque fíjense lo que ocurre. Ya. 1, ¿qué pasa cuando A es más grande que 1? Yo tengo que A a la n, yo lo puedo escribir como 1 más A menos 1 a la n, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y por qué lo escribo así? Lo escribo así porque como A es más grande que 1, esto que está acá, uno podría pensar que es un H positivo, ¿no? ¿Y qué nos dice Bernoulli? Bernoulli 1 nos dice que esto es más grande que 1 más n veces h, y n por h, ¿a qué se va? H es positivo. O sea, los múltiplos de 2, de 8, de 5. O si ustedes quieren, la propiedad arquimediana me dice que no importa lo chico que sea h, a medida que n va creciendo, sobrepaso el nivel 1, ¿cierto? Y en el fondo, si sobrepaso el nivel 1, doy más pasos todavía y voy a sobrepasar el nivel 2. Y con más pasos voy a sobrepasar cualquier nivel que yo quiera. Entonces es fácil ver de que esta sucesión se está yendo a infinito. Esto crece a más infinito y eso implica que a la n también se va a más infinito. ¿Por qué? Porque es como un sándwich, pero cuando estoy por arriba de algo que se va a infinito, tengo que irme a infinito también, porque me está empujando hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora? Voy a hacer el caso positivo, ¿ya? Si A está entre 0 y 1. El otro caso se los dejo a ustedes. Es súper similar. Si A está entre 0 y 1, déjenme mirar mi torpeo, para ser preciso. Ya. Fíjense que si A está entre 0 y 1,
1 partido por A es más grande que 1, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso? Si A es más chico que 1, 1 partido por A es más grande que 1. ¿Sí? Entonces fíjense que el 1 partido por A también yo lo puedo escribir como 1 más un H. De hecho, H es simplemente lo que dice arriba, 1 partido por A menos 1. ¿Están de acuerdo? Y fíjense lo que ocurre entonces. Esto me dice que 1 más H a la N es más grande que 1 más N por H, ¿cierto? ¿Sí o no? Y eso que está ahí es lo mismo que decir que 1 partido por A a la N es más grande que 1 más N por H. ¿Están de acuerdo? Y eso es lo mismo que decir que 1 partido por 1 más NH es más grande que A a la N. Pasé el A a la N hacia arriba. Pero el A a la N es positivo porque está entre 0 y 1. Y el H es algo positivo. Entonces yo les pregunto, cuando N va creciendo, N por H, ¿qué pasa con él? Se hace cada vez más grande, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo divido 1 por un número que se hace cada vez más grande? ¿Qué pasa con ese numerito? Se va achicando, entonces no cuesta nada. No cuesta nada probar, por definición, si ustedes quieren, que este lado de acá converge a 0. Entonces, como tengo que A sub n por un lado es mayor que 0 y por el otro lado está acotado por arriba por algo que se va a 0, por el teorema del sándwich, esto implica que A sub n tiende a 0. Ya, esa convergencia de A sub n a 0 no es tan sorprendente, porque uno siempre podría decir lo siguiente. Como A está entre 0 y 1, lo que estoy haciendo es tomar un número y pegarle por un número menor que 1. Y cuando yo multiplico algo por algo menor que 1, es como sacarle un porcentaje, ¿cierto? Entonces queda más chiquitito. Y si le vuelvo a calcular el porcentaje, lo hago más chiquitito. Entonces es natural que A a la n es decreciente, acotada por abajo por 0, así que tiende a 0. Pero bueno, esto nos da una prueba de que su límite, o sea, perdón, es decreciente y está acotada por abajo por 0, así que sabemos, como toda sucesión monótona acotada, que es convergente. Pero esto nos permite encontrar su límite de una forma más o menos simple. Ahora, lo que es más interesante es el punto 2. Fíjense bien que ahora yo sé que A sub n es una sucesión convergente a un A. Fíjense bien de que si este A tiene valor absoluto menor que 1, entonces a esta sucesión convergente, si yo le aplico la potencia n, eso se va a ir a 0. Entonces, esto es más interesante porque ahora no es un A simplemente que estoy tomando a la n, sino que es un AN que va variando, al que le estoy tomando potencia n, y todo eso junto está yendo hacia 0. ¿Ya? Y en el caso de que el A tenga módulo mayor que 1, lo que va a pasar es que esto es no acotado, pero nos vamos a concentrar en ese caso que está ahí. Y la demostración es bastante sencilla. Ya. ¿Ok? Entonces, para el punto 2, esto era como A, B. Y ahora, ¿qué pasa con el punto 2 del teorema? Vamos a tener que A sub n converge a A, que pertenece de nuevo, voy a suponer que es todo positivo, nomás para simplificar un poquito, pero la demostración es esencialmente la misma. ¿Ya? Tenemos eso, y aquí viene de nuevo la interpretación que habíamos dado. ¿Qué significaba que una explosión converge?
significa que a partir de cierto momento, yo la puedo reemplazar por su límite, aceptando que estoy cometiendo un error de tamaño epsilon. ¿Ya? Entonces vamos a decir, sea epsilon más chico que 1 menos a. ¿Y por qué tomo epsilon más chico que 1 menos a? Porque yo quiero que cuando yo haga a más epsilon, eso sea menos estricto que 1. ¿Ok? Con esto, entonces fíjense que entonces, como a sub n converge a A, existe un momento tal que para todo n más grande que ese momento, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que a sub n va a ser más que a más epsilon y más grande que a menos epsilon. ¿Están de acuerdo? Y epsilon en realidad necesito que sea más chico que 1 menos a y que sea también más chico que a. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a colocar mínimo. Entre 1 menos a y a. ¿Ya? ¿Y por qué quiero eso? Porque quiero que de esa forma tanto a más epsilon como a menos epsilon se queden en el intervalo 0,1. ¿Ya? Pero epsilon yo lo puedo tomar tan chico como quiera, así que eso no es ningún problema. Y esto va a estar por arriba de 0, esto va a estar por abajo de 1. ¿Ok? Y eso me dice entonces que a menos epsilon a la n es más chico que a n a la n, y eso es más chico que a más epsilon a la n. Porque tomar potencias de números positivos es algo creciente. En realidad todas las potencias, x cuadrado, x cubo, x a la n, cuando uno las mira en los positivos, se ven así. Van hacia arriba con mayor o menor velocidad, pero se ven así en los positivos. Entonces eso me dice que si yo tengo una desigualdad y le aplico potencia, la desigualdad se mantiene. Entonces ahora, por el teorema del sándwich, se da cuenta de lo siguiente. Este tipo dijimos que estaba antes que 1 y es mayor que 0, por lo tanto, cuando lo elevo a la n, ¿qué pasa con él? Se achica y en particular se va a 0. Este tipo es menor que 1, es más grande que 0, ¿qué pasa cuando lo elevo a la n? Se va a 0. Entonces, ¿cuál es la única opción para a n a la n? Irse a 0. Por el teorema del sándwich tenemos que el límite de a sub n, cuando n se va a infinito, es 0. Ya, eso es lo que vamos a hacer como las consecuencias de la desigualdad de Bernoulli 1. Así como está Bernoulli 1, bueno, hay masa, uno puede tomar la raíz enésima, puede tomar la raíz enésima de una sucesión, también esos límites son conocidos. Eso no lo voy a hacer ahora porque no alcanzo. Hay una segunda desigualdad de Bernoulli, que es como una extensión de la primera. En la primera llegábamos hasta ahí. La segunda desigualdad de Bernoulli dice que podemos agregarle un término a este lado, ¿ya? Siempre y cuando el h sea positivo. ¿Ok? Y la gracia es que esta de acá uno la reescribe más bien así. Yo sé que se ve medio horrible, pero créanme que no es tan horrible como parece. Esta también se prueba por inducción, no lo vamos a hacer porque la prueba es un poquito más difícil. Pero ¿cuál es la gracia? Fíjense bien que con Bernoulli 1 yo podía tomarle la raíz enésima a sucesiones que convergían a algo real. Bernoulli 2 nos permite tomar la sucesión raíz enésima de n. Entonces esto es como tomar la raíz cuadrada de 2, después la raíz cúbica de 3, la raíz cuarta de 4, la raíz quinta de 5, así sucesivamente. Esa sucesión converge a 1. Eso es altamente no trivial, pero la desigualdad de Bernoulli 2 permite probarlo. Permite probar también que si yo tengo un número q y lo estoy elevando a la n, fíjense que cuesta entre menos 1 y 1.
Sin ese que está ahí, nosotros sabemos que Q a la n se va a 0, porque son las potencias de un número entre 0 y 1. Pero fíjense que acá lo estoy multiplicando por algo que diverge. Bueno, con Bernoulli 2 uno puede probar que esto todavía se va a 0, y mejor aún, que podría ponerle ahí cualquier potencia de n y todavía se va a ir a 0. Esto que está acá, yo sé que es mucho para lo que estamos viendo ahora, es como harto que procesar, pero en el fondo nos dice que Q a la n se va súper cero rápido, se va tan cero que incluso si yo lo agrando por algo que se está yendo a infinito rápido, se va a hacer igual. Arrastra a todo a 0. Ya, y por último, hay una tercera desigualdad de Bernoulli. Que fíjense que dice lo siguiente, ¿eh? Antes teníamos cotas por abajo para 1 más u a la n. Ya eran para el otro lado, esto es una cota hacia arriba, nos dice que eso está acotado por esto que está acá, siempre y cuando el u sea chiquitito. Si el u es chiquitito, está entre menos 1 y 1 partido por n, tenemos esa desigualdad que está ahí. ¿Ok? Entonces, tomando como cierta esta desigualdad de Bernoulli 3, me gustaría que hiciéramos este límite, solamente para que lo contrastemos con el límite exponencial. Y la demostración no es para nada difícil, porque fíjense que tenemos esta cantidad. Notemos lo siguiente, que 1 más n veces a n, eso es más chico que 1 más a n a la n. Eso es Bernoulli 1. Y por otro lado, fíjense que a n se va a 0. Entonces, como a n se va a 0, en algún minuto es chiquitito. ¿Sí? Entonces, como en algún minuto es chiquitito, uno puede aplicar Bernoulli 3 y decir que esto es más chico que 1 dividido por 1 menos n por an. ¿Ya? Y eso es porque tanto a n como 1 por n por an se van a 0. ¿Ya? Y ahí estamos listos, porque fíjense bien de que eso se va a 0, así que este lado de acá se va a 1 cuando n se va a infinito, porque esencialmente este desaparece. Y en el lado derecho, esto se está yendo a 0 cuando n se va a infinito. Entonces también desaparece. Entonces esto también converge a 1. Así que por sándwich, uno más a n a la n se va a 0. Perdón, se va a 1. Excelente, está muy impecable. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, un límite de la forma 1 más una sucesión a la n se está yendo a 1, y lo único que estoy pidiendo es que el an se vaya a 0 y que n por an también se vaya a 0. ¿Ya? Vamos un poquito la grabación. Sí. Sí, en YouTube. En YouTube. Se van a poner en YouTube. Dale nomás con la grabación. Ok, ya. Disculpen. Entonces les decía que presten especial atención a que acá tengo una sucesión de la forma 1 más algo a la n y que converge a 1. ¿Ya? El número es la promesa. Vamos a probar de que podemos definir E como este límite. Y eso esencialmente significa probar que este límite existe.
Ahora, noten algo, que este límite es re parecido al anterior, que me dice que 1 más algo a la n. Y en el caso anterior esto convergía a 1. Entonces, si tuviéramos en ese caso, e valdría 1, lo que no es cierto. ¿Ya? Sucede que cuáles son las condiciones que tenía que tener lo que estaba ahí adentro. Que se fuera a 0. Oye, 1 partido por n se va a 0. Pero, si yo multiplico n por 1 partido por n, ¿qué obtengo? N por 1 partido por n. 1. Entonces, 1 constante nos está yendo a 0. Así que por eso es que este teorema anterior no aplica. ¿Ya? Entonces, para probar que el número existe, vamos a probar que la siguiente sucesión es monótona y acotada. Sea Sn igual a 1 más 1 partido por n a la n, veamos que es monótona creciente. ¿Ok? Quiero ver que es monótona creciente. Y para probarlo, en realidad hay que hacer una serie de manipulaciones algebraicas bastante pillas, digamos. O sea, no es para nada, a uno no se le ocurre para nada a la primera. Lo primero es notar lo siguiente. Que si yo quiero probar que algo crece, yo necesito probar, entonces, por demostrar que lo que yo quiero probar es que Sn es menor o igual que Sn más 1, ¿cierto? Pero en este caso, Sn es un número positivo, porque es algo a una potencia, eso da positivo, ¿cierto? Sí, porque la única cosa que su potencia da 0 es el 0. ¿Sí? Entonces, eso me permite a mí decir que probar esto es lo mismo que probar que 1 es menor o igual que Sn más 1 dividido por Sn. Y muchas veces es más fácil trabajar con el cociente de las sucesiones que con la sucesión misma. Entonces, en este caso, si vemos cuánto vale Sn más 1 dividido por Sn, eso es lo mismo que 1 más 1 partido por n más 1 a la n más 1, dividido por 1 más 1 partido por n a la n, ¿cierto? Escribí nomás cada término, y aquí es donde uno tiene que empezar a jugar, y notemos lo siguiente. Bueno, esto es lo mismo que n más 1 dividido por n más 1 a la n más 1 dividido por n más 1 partido por n a la n. ¿Están de acuerdo? Y eso es lo mismo que n más 2 dividido por n más 1 a la n por n más 2 dividido por n más 1 dividido por n más 1 dividido por n a la n. ¿Sí? Ajá. Denme un segundito, déjenme. Estoy agregando una pizarrita. Ok. ¿Sí? Hasta ahí no he hecho nada, pero fíjense que esto nos dice entonces que este cociente va a ser igual. Seguimos trabajando a n más 2 por n más 1, n más 1, todo eso a la n por n,
Ajá, debería ser n más 2 dividido por n más 1, ¿cierto? Agrupé lo que tenía la misma potencia, ¿no? Eso fue todo lo que hice y di vuelta la fracción para calcular la división. Ya, vamos a dejar eso ahí. Esto es, como nuestra primera cuenta va a ser esta. Como se han dado cuenta, valga la redundancia, estamos siempre haciendo cuentitas. Y fíjense en lo siguiente, que ¿cuánto vale 1 menos 1 partido por n más 1 por 1 más 1 partido por n más 1? ¿Cuánto vale eso? Es n más 1 menos 1 partido por n más 1, ¿cierto? Por n más 1 partido por n más 1. O sea, esto vale n más 2 por n dividido por n más 1, n más 1. ¿Cierto? Así que el término que teníamos acá a la n es igual a ese. Pero por otro lado, yo miro este de acá y veo otra cosa más. Es una suma por su diferencia, ¿cierto? Así que, pero también resulta que 1 menos 1 partido por n más 1 por 1 más 1 partido por n más 1 es lo mismo que 1 menos 1 partido por n más 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Ok? Y por otro lado, a esta ecuación le vamos a poner la letra A. Y, cambié de color. Y resulta que n más 2 dividido por n más 1 es exactamente lo mismo que 1 más 1 partido por n más 1, ¿cierto? ¿Sí? Porque en el fondo el 2 lo separo como 1 más 1 y me queda. Entonces, fíjense que A se convierte en lo siguiente, que Sn más 1 dividido Sn es igual a 1 menos 1 partido por n más 1 al cuadrado a la n, multiplicado por 1 más 1 partido por n más 1. ¿Están de acuerdo, no? Porque lo que hice fue reemplazar en A cada uno de los términos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que para n grande, porque todo esto lo podemos hacer a partir de algún n, porque todas las cosas importan a partir de algún n, este número es chiquitito. Bueno, de hecho, n no tiene que ser muy grande para que este número sea bien chiquitito. ¿Ya? Entonces, podemos aplicarle la desigualdad de Bernoulli 2. ¿Qué es lo que decía la desigualdad de Bernoulli 2? Decía que 1 más h, si h era positivo, no, entonces tiene que ser, perdón, desigualdad de Bernoulli 1. Ni siquiera la 2, la 1 nomás. Porque esa vale cuando h es negativo. Nos queda esa cota, ¿no? Entonces, aplicando Bernoulli 1, nos queda que Sn más 1 partido por Sn es más grande que 1 más n veces h, que en este caso es negativo, entonces hay que menos n dividido por n más 1 al cuadrado, y esto multiplicado por 1 más 1 partido por n más 1. ¿Ya? Y eso que está ahí, eh,
Bueno, lo podemos trabajar un poquito más nosotros y veamos cuánto nos da. Pues esto nos da 1, ¿cierto? Más 1 partido por n más 1, menos n partido por n más 1 al cuadrado. Y esto es menos también, perdón, n dividido por n más 1 al cubo. ¿Cierto? Entonces uno mira esto y uno se da cuenta al tiro que ese término es positivo y negativo, así que yo lo puedo obviar nomás. Me queda 1 más 1 partido por n más 1. Y aquí voy a hacer un juego, el mismo que hice el otro día. Voy a colocar menos, y acá arriba voy a colocar n más 1 menos 1, dividido por n más 1 al cuadrado. Y el otro ya lo obviamos. ¿Y qué es lo que pasa? Que fíjense que esto me dice que esto es igual a mayor o igual que 1 más 1 partido por n más 1 menos 1 partido por n más 1 más... ya no lo puedo obviar, porque si lo... Ya. No. Control Z, control Z. Ya. Tenemos acá, hasta acá estamos súper bien. Y todo lo que ocurre es que se me fue el tiempo y no me quiero alargar tanto, pero uno puede probar que todo esto es menor o igual que 0. ¿Ya? ¿Ok? Eso no es difícil, o sea, y seguramente tal vez no es cierto para todo n, pero es cierto para todo n que es más o menos grande. Entonces, para decir que es grande, decir que es mayor que 1. Ya. Entonces, eso nos dice que esto es creciente, pues, porque ese n más 1 resulta ser, dividido por ese n, resulta ser más grande que 1. Entonces, tenemos que la sucesión es creciente. Y ahora, para ver que es agotada superiormente, como la sucesión es creciente, uno sabe lo siguiente. Acotamiento. Como la sucesión es creciente, resulta que Sn es siempre más chico que S a la 2n, que es lo mismo que decir 1 más 1 partido por 2n a la 2n. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si vemos la desigualdad de Bernoulli 3, que está acá, que está acá, ¿qué nos dice? Dice, mira, tú tienes que estar entre menos 1 y 1 partido por n. ¿Ok? Entonces, algo que está entre menos 1 y 1 partido por 2n es menor que 1 partido por n, ¿cierto? Así que estoy acá. Y en ese caso, 1 más u a la n va a ser más chico que eso que está ahí. Entonces, fíjense que esto que está acá, yo lo puedo escribir así. Esto es 1 más 1 partido por 2 a la n, y todo eso al cuadrado. Entonces ahora, este que está acá, ese que está ahí es mi u, que pertenece a menos 1, 1 partido por n, y la desigualdad de Bernoulli 3 me dice que lo que está dentro del paréntesis del cuadrado es más chico que 1 dividido por 1 menos n u. Y todo esto al cuadrado. Pero si u vale 1, 1 dividido por 2n, n por u vale 1 medio, ¿no? Fíjense que estoy diciendo que u es igual a 1 partido por 2n, así que eso implica que n por u es igual a 1 medio, y 1 menos 1 medio es 1 medio, y 1 dividido por 1 medio es 2, así que todo esto es menor que 4.
Entonces, la asociación es monótona, la asociación es acotada, así que definitivamente es convergente. Y ese límite que existe, yo no sé cuánto es, pero le coloco número E. Ahora, si ustedes meten a un computador esta asociación, van a ver que el primer valor que toma cuando n vale 1 es 2. Que paréntesis, por eso el 27 de febrero la gente dice que es el día de E, porque es 2/27 en la anotación. Como anotan los gringos las fechas, ustedes saben que los gringos ponen primero el mes y después el día. Entonces, el 27 de febrero es 2/27, que sería el día de E, así como el 14 de marzo, el día de Pi. Y, y que de alguna manera puedan tomarle el sabor a lo que es estudiar ingeniería matemática. Corta nomás la grabación.